Sean bienvenidos una semana más a nuestro viaje al mundo del misterio. Sean bienvenidos a este otro lado de la realidad, donde vamos a descubrir cosas que de alguna manera nos afectan a todos. Hoy nos adentraremos en los pequeños misterios cotidianos de cosas que nos suceden alrededor y que muchas veces no sabemos interpretar. Sueños premonitorios, visiones de cosas que están por llegar y que algunos de nosotros a veces tenemos, cosas que hay personas que ven y otras no ven. En definitiva, vamos a hablar de eso que ha venido en llamarse el sexto sentido. Desde tiempo inmemorial hay información de personas que han tenido acceso a estos mundos paralelos donde se les ha presentado incluso el futuro que hoy es nuestro presente. Uno de ellos, el más famoso, es sin duda Michel de Notre Dame, Nostradamus, un profeta del siglo XV-XVI que en un momento determinado llegó a adelantarse a acontecimientos que a todos nosotros nos suenan. Por ejemplo, anunció el auge y caída de Napoleón, las dos guerras mundiales, la caída de Hitler, en sus 1174 vaticinios, 976 cuartetas, 141 presagios y 58 sextetas, Nostradamus anunció lo que iba a ser el siglo XX. Y lo hizo de una manera que todavía hoy es un misterio. Quizá lo soñaba, quizá lo veía como en estas imágenes de la película Nostradamus en un cuenco lleno de agua, quizás a través de una bola de cristal. Tenemos una bola de cristal esta noche presidiendo la mesa del otro lado. Y detrás de esa bola de cristal, alguien que la conoce muy bien. Se llama Paloma Navarrete. Buenas noches, Paloma. Buenas noches. Paloma es psicóloga, vidente, escritora de temas astrológicos, ha trabajado muchos años con el equipo del Padre Pilón. Paloma, lo que tú haces con la bola de cristal tiene ciertas similitudes con lo que hacía Nostradamus en el siglo XVI. Es igual porque el agua fue el ancestro de la bola de cristal. Es lo mismo mirar en una bola que mirar en un vaso de agua que mirar en un espejo mágico. Hace muy poco tiempo, en junio del 2003, comenzaron a sucederse una serie de fenómenos extraños en un local de Madrid, en la Plaza del Carmen, en un sitio llamado el Café Custom. En ese lugar decían que contra una pared se podían escuchar llantos de niños, ruidos extraños en los sótanos de ese lugar, en los sótanos de la Plaza del Carmen. Invitamos a Paloma Navarrete y al equipo del Padre Pilón, que se dedica a investigar casas encantadas, a visitar ese lugar. Paloma, tú estuviste allí y Yo estuve. Y además detectaste cosas también. Sí. Ahí apareció mucha gente. Apareció mucha gente que no estaba, evidentemente. Mucha gente que no estaba, vamos a ver, apareció mucha gente del otro lado, quiero decir, que no estaba presente en ese momento. Y eran gentes que entraban en tropel, muy asustadas y gritaban. Quiero que veamos cómo trabajas con la bola de cristal y vamos a ver qué es lo que hizo Paloma en el Custom Café delante de una bola de cristal más pequeñita que esta, viendo lo que allí sucedía. Este lugar, no este café, sino este lugar donde yo estoy, este sótano, ha sido un refugio. Veo entrar mucha gente con mucho miedo y además que se venían en esta dirección y seguían hacia allá. O sea que no cabe duda que este espacio era más grande y podían tener más sitio donde estar. Y era gente muy atemorizada y evidentemente había gritos. Que no me extraña que aquí se hayan podido oír llantos o gritos porque todo ese miedo y todas esas sensaciones y esos gritos han quedado impregnados en este espacio. Es lo que yo puedo ver, por lo menos en un tiempo de existencia de este lugar. Los camareros se preocuparon mucho de este asunto. Algunos de ellos escucharon esos ruidos, oyeron voces extrañas. Evidentemente, la gente en el Custom Café estaba inquieta. Pero Paloma, cuando estuvo allí con la bola de cristal, viendo qué clase de gente era la que aparecía por allí, perteneciente a otra época, luego hablaremos un poco de eso, quizá a la Guerra Civil Española, llegaste incluso a describir detalles pequeños como los vestidos, por ejemplo, de la gente. Escuchemos. Estoy viendo una mujer de una cierta edad vestida de negro que va con otra mujer más joven y con 3 niños pequeños. La mujer joven lleva una falda, si es que no sé, pues como gris, te diría yo, y una chaqueta encima.
Y los niños pues no sé cómo van, pero son niños pequeños. Entonces los niños sí están muy aterrados, están llorando. La mujer mayor es la que está más entera, es como si fuera la que dirige ese grupo, la que se ocupa de ese grupo, que es el que estoy viendo yo en este momento. Pero nos empujan, o sea, llega gente, también hay hombres, y llega gente y va empujándoles hacia allá. Paloma, casi parece que estás viendo en una televisión. Pues sí, realmente da la impresión, pero no veo en una televisión. Veo en la mente. Son imágenes mentales. Tampoco es que se formen en la bola. A mí la bola me sirve para concentrarme. O sea, es mi soporte de evidencia. Y dando detalles tan precisos, en alguna ocasión, por ejemplo, te han llamado policías o fuerzas del orden para investigar, por ejemplo, un caso extraño en un momento dado. Sí, me han llamado. Bueno, tengo que decir que me han llamado policías, pero a nivel particular. Nunca la policía me ha venido a llamar como de forma oficial, ¿eh? Siempre han sido policías, que luego me han contado al final que eran policías, o sea que no como a nivel particular. Y he tenido casos muy curiosos. Bueno, incluso el caso del Nani, ¿no? Sí, famoso. Ahí participaste. Ahí participé, en el caso del Nani. Y además, bueno, pues viendo dónde se habían llevado al Nani, cómo era el lugar, era un chalet, por la zona donde estaba el chalet, y luego la persona que había venido a consultarme me dijo que efectivamente eso se había comprobado que había sido así. Al lado de Paloma tenemos a Salvador Ortega. Salvador es experto en criminalística y pionero en la policía científica. Él estuvo ya aquí en un programa anterior de El otro lado de la realidad, hablándonos de una filmación extraña en una supuesta casa encantada, en un anticuario encantado de Madrid. Salvador, buenas noches. Buenas noches. Recordarás el caso del Nani, claro. Sí, perfectamente. ¿Y tú recuerdas si algún compañero tuyo participó o estaba tan desesperado que recurrió a videntes o sensitivos para resolverlo? No, normalmente no se suele recurrir muy directamente, salvo que conozcas a la persona que practica este tipo de artes, ¿no? Llamémoslo así. Pero sino que siempre tiene alguien que conoce a alguien que te puede ayudar, y siempre, yo al menos personalmente he pensado siempre que el no ya lo tengo. Luego, si tengo el no, voy a escuchar a ver qué me tienen que decir. Y algunas veces tengo que decir que sí, que han acertado. Es decir, que la policía en ocasiones ha recurrido, efectivamente. Pero a título personal, es cierto que tiene que ser a título personal. O sea, oficialmente no existe un permiso, ni siquiera una tendencia dentro de la investigación científica de lo que son las ramas policiales para poder acudir a videntes, a medium o a cualquier otro tipo de evidencia exterior que te pueda aportar algo en la investigación que lleves en mano. Aunque después hablaremos de algún caso en concreto, respóndeme rápidamente, ¿alguna vez algún vidente ha ayudado a resolver un caso? Más de una vez. Más de una vez. Más de una vez. Quiero presentarles a otra persona. Se llama Sergio Gozzi. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sergio nos va a explicar algo muy concreto, y es que tú eres capaz de ver el espíritu guía que acompaña a las personas. Es decir, eres capaz de ver almas de los muertos, por decirlo de alguna manera. Exacto. Y sí. De dibujarlas. Sí. ¿Cómo desarrollas más que verlas, vamos a ver, más que verlas concretamente, yo lo que voy haciendo es una especie de dibujo automático, ¿sí? Muchas veces yo no veo al ser que estoy retratando, simplemente dejo que, digamos, que mi mano vaya dibujando una cara que muchas veces, hasta que no está casi terminada, incluso no sé si va a ser hombre o va a ser mujer, ¿no? Has retratado miles de esos, sí. de esos espíritus desde que empezaste en el año 2001, ¿no? Eso es. Y empezaste por Joyce Morgan, una medium que tenía esa facultad y que de alguna manera te la transmitió. Sí, tengo que decirlo así. Yo la conocí a Joyce en el año 95, en su casa. Empecé en principio con ella siendo su traductor. Ella era inglesa. Y pues a partir de entonces, digamos que ella me enseñó, me ayudó a canalizar. Entonces, pues digamos que durante 6 años, ininterrumpidamente, no seguidos, pero por periodos que yo pasaba con ella, pues yo me dedicaba, mientras ella hacía el dibujo, yo me dedicaba pues a canalizar mensajes, y después pues lo que hacía también era traducir los mensajes que ella recibía, ¿no? Joyce Morgan decía que los espíritus están tan cerca o tan lejos como la distancia que nos separa de un pensamiento, una definición muy curiosa, es decir, da la impresión de que están rodeándonos. Tú lo que haces es, antes de iniciar un retrato de ese espíritu guía, es tomar un objeto personal,
No es estrictamente necesario, pero es algo que te ayuda siempre a percibir cosas de la persona, ¿no? Se llama psicometría esa facultad, es decir, la facultad de recibir información de un objeto Sobre personal. todo cuando hay más personas, pues es una forma a mí que me ayuda a centrarme más en una persona en concreto. Tenemos también en la mesa a Irene Fernández. Irene Fernández, muchos de ustedes sin duda la conocerán. Es periodista de sucesos, periodista de investigación del programa Sucedió en Madrid de esta casa. Buenas noches, Irene. Buenas noches, Javier. Quiero que seas nuestra notaria esta noche de lo que nos va a hacer Sergio. Le he pedido a Sergio que por favor, quizá te sorprenda, pero que por favor vea si tú tienes también uno de esos espíritus guía, que lo retrate y después tú nos cuentas si lo identificas con algún familiar o no. Le pediría, por favor, que le entregaras un objeto personal. ¿Me voy a quedar sin él? No. Te lo porque devuelvo. el notario... por ejemplo, ¿le parece bien? Perfecto. Le entrega un anillo. Sergio, quiero que vayas a un set que hemos preparado especialmente para que tú empieces a dibujar y después de la publicidad, dentro de unos minutos, veremos lo que Sergio comienza a dibujar de Irene y sabremos si se trata realmente de un difunto o de un fallecido, de un familiar antiguo de Irene o no. Por lo menos vamos a hacer ese esfuerzo, ese pequeño experimento. Nos vemos dentro de unos instantes. Continuamos en el otro lado de la realidad, embarcados en un curiosísimo experimento. Hablábamos hace unos minutos con Sergio Gozzi, que compartía mesa con nosotros, un pintor psíquico, medium, que dice ser capaz de pintar el espíritu de los familiares muertos que nos acompañan. Es como el niño del sexto sentido, ese que decía que veo muertos, pero en este caso él es capaz de dibujarlos, de plasmarlos en papel. Y le hemos pedido que nos haga el favor de pintar el espíritu, si es que lo ve, si es que lo detecta, que pueda acompañar a una periodista de investigación de esta casa, Irene Fernández. Hola, Irene. Hola. Le hemos pedido eso no solamente porque Sergio tiene que demostrar de alguna manera o mostrarnos cómo trabaja, sino también por otra cosa, Irene, porque tú eres de las que crees en el sexto sentido. De hecho, en tu trabajo de periodista, de reportera de campo, de calle, has tenido ocasión de, bueno, poner en práctica ese sexto sentido. Y generalmente ha funcionado porque en aquellos trabajos que yo me he abocado, pues muchas veces no hay, digamos, ni pistas, pero casi siempre la gente, cuando se trata de temáticas, de sucesos o sociales, evidentemente quieren no hablar, quieren pasar por ocultarlo. Entonces muchas veces el sexto sentido es fundamental y dejarse guiar, porque es como si pilláramos un poco, entre comillas, a esas personas y no les queda más duda que, vamos, tienen que hablar, ¿no? Hay cosas que me gustaría que nos contaras muy concretas. Por ejemplo, en junio del 94, ustedes lo verían a través de las pantallas de Telemadrid, ocurrieron una serie de incidentes en la carretera de Andalucía muy desagradables. Había gamberros que tiraban piedras contra los coches y se provocaban accidentes terribles. A Irene le tocó cubrir uno de esos supuestos incidentes o supuestas gamberradas que a ti te marcó mucho porque descubriste que no era tal. Cuéntanos cómo fue aquello. Bueno, pues yo salía con una misión de creer, porque estaba de moda, como tú bien has dicho anteriormente, de que eran un poco sucesos provocados por gamberros. Cuando yo llegué allí, llamé corriendo a la directora del programa de Madrid Directo, en el programa que yo trabajaba en esos momentos, para decirle que yo sostenía que no se trataba de una piedra, de un gamberro. Es un BMW que le cae una piedra en el parabrisas y lo destroza, es decir, que lo atraviesa perfectamente, incluso lo funde alrededor, ¿no? Para fundirlo fue para mí una prueba determinante el que ese señor que habla ahora mismo trabajaba en el taller, y yo, mi primera pregunta, cuando ya empecé a tener como intuiciones, dije, ahora lo vemos como señala con el dedo, para fundir eso, si es un cristal, es que un cristal se rompe, Javier. Entonces, bueno, pues ahí lo estamos viendo. Me explicaron que esa piedra tenía que venir como, cuando menos, a una gran y enorme velocidad y sobrepasar los 800 grados de temperatura como mínimo. 800 un grados gamberro, centígrados. que creo yo... No calienta una piedra, no claro. calienta una piedra. O sea, eso es, bajo todo punto de vista, yo me arriesgué a decir que esa piedra había caído del cielo, y así fue que al día siguiente Un meteorito, se peleaban.
Sí, meteorito. Entonces, 10 años después, que es el día de hoy, la está nada más y nada menos que investigando la NASA y no saben qué tipo de información puede arrojar para decir que puede haber nuevas civilizaciones. De hecho, se ha encontrado como una especie de perfil, como de una flor que está cristalizada en el interior. Y 10 años después todavía no hay información veraz, contundente, para determinar qué tiene ese meteorito que pesaba 6 kilos y fue una prueba muy importante porque si en ese momento no están las cámaras de Telemadrid, esa piedra no se encuentra y se tira. Y es prioritario encontrar los meteoritos, que muchas veces caen en el agua o en el mar. Bueno, tu intuición en este caso probablemente salvó una prueba científica de primera envergadura. Te han pasado muchas cosas y nos decías que aplicas el sexto sentido de alguna manera. Me dejo llevar. Te dejas llevar. Sí, bien. pero... Me gustaría que te dejaras llevar hasta el set, hasta el punto donde está ahora Sergio Gozzi dibujando con tu anillo en la mano ese espíritu guía que te acompaña. Estate cerca, él necesita también de alguna manera tu energía para recibir esa información y después veremos cuál es el resultado de ese dibujo. Gracias, Irene. Hablamos contigo en unos minutos. Hasta ahora, Javier. Hay muchas cosas que quedan por contar, porque quizá este asunto del sexto sentido aplicado tal como nos ha contado Irene les parezca a ustedes un poco extraño, pero todos tenemos de alguna manera intuiciones de ese tipo cuando dormimos. Quiero presentarles un testimonio excepcional. Un testimonio que recibe el nombre de Iván Chiribella. Iván Chiribella es un joven instructor de vuelo de 28 años de edad que ha publicado un libro recientemente que se titula Cómplice Inocente, en el que cuenta una aventura excepcional. Él durante 4 meses fue el instructor de vuelo de Mohamed Atta y Marwan al-Seni, 2 de los terroristas que estrellaron los aviones contra las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Iván Chiribella no solamente se quedó impactado, evidentemente, por la noticia cuando supo que esos 2 terroristas eran sus alumnos en la escuela en Florida, en la escuela de vuelo en la que él trabajaba en Florida, sino que además recordó inmediatamente una experiencia extrasensorial muy curiosa que ha contado pocas veces y que quiero que comparta con todos ustedes. Es Iván Chiribella el que en la madrugada del 10 al 11 de septiembre tiene un sueño que mejor juzguen ustedes mismos. La madrugada del 11 de septiembre soñé que estaba en casa de mis padres, en Canarias, y estaba durmiendo. Pero empecé a oír un ruido de motor de una avioneta tipo Cessna, como las que se usan para entrenar a nuevos pilotos. Entonces me llamó mucho la atención y, claro, me levanté, abrí la ventana, miré y vi una avioneta tipo Cessna. La avioneta seguía dando vueltas, vueltas y vueltas. Y yo lo que pasa es que conocía esa avioneta por algo, reconocía la avioneta por algo. No sabría explicar muy bien si reconocía la avioneta por algo o si reconocía a la persona. El caso es que ni tanto la avioneta como la persona que iba pilotándola, o sea, no se les veía bien ambos. Aparecían en un rojo muy fuerte, y yo sabía que por algún motivo esa avioneta estaba relacionada en algún sentido conmigo, porque la conocía por algo. Bueno, el caso es que la avioneta seguía dando vueltas, 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 y empezaba a descender. Y la pesadilla termina cuando la avioneta da un último giro y termina estrellándose en la casa que está delante de la de mis padres. A la mañana siguiente, nada más despertarme, a los 5 minutos, yo me estaba duchando y cuando salí vi vi lo que vimos todos. No era la primera vez que le pasaba algo así a Iván Chiribella. De hecho, hablando con él, recordó otra experiencia premonitoria, también con aviones, que la cuenta por primera vez ante las cámaras del otro lado. En cuanto vi eso en la tele, enseguida se me vino a la mente la pesadilla que había tenido, rápido. Además es que no es la primera vez que me pasa. Muchas veces tengo sueños que después se hacen realidad. Hace muchos años, bastantes años, porque yo era bastante más joven, también soñé y además en este sueño en particular sí que soñé hasta el modelo del avión. Soñé que un Boeing 747 de una compañía japonesa se estrellaba contra unas montañas y, hombre, al día siguiente no, pero al cabo de 3 o 4 días, casi una semana,
se estrelló también un Boeing 747 contra unas torres que estaban encima de una montaña. Así suena sorprendente. Tenemos en la mesa a Javier Castillo. Él es psicólogo clínico, doctor en psicología. Y la pregunta que yo quisiera transmitirle inmediatamente es, ¿esto es normal? Es decir, ¿es un episodio que podemos considerar normal o hay una explicación racional para esto? Explicación racional la hay. Es normal en cuanto pasa, aunque de alguna manera un tanto por cien pequeño, pero ocurre. Sería un sueño que entra en la categoría de los sueños en que la psicología analítica define como objetivos. Y es así. Es como que el inconsciente capta una serie de mensajes, de significados, por así decirlo, que hay, y de alguna manera lo plasma en un sueño. Pero es mucho captar el hecho de que la noche antes de los atentados del 11 de septiembre el instructor de vuelo de dos de los terroristas reconocidos sueñe con que se estrella una avioneta enfrente de la casa de sus padres. Yo sé que suena complicado, incluso es difícil explicarlo. Yo utilizaría un término que lo define, es el término de sincronicidad, que también es muy difícil jugar con él porque es altamente complejo. Pero es verdad que en la realidad del inconsciente el espacio y el tiempo no se rigen por la misma causalidad que la conciencia ordinaria con la cual nos manejamos. Con lo cual sí que se puede dar la captación de determinados fenómenos que se van a dar, que van a ocurrir. Y eso es así. El problema es cuando nos entrampamos intentando hablar de esto con conceptos como energías, o como transmisiones de espíritus. Entonces, cuando es realmente difícil hablar o dialogar con la ciencia. Pero si estamos hablando de que hay información, esa información que los alquimistas como Dorneus definirían como parte del unus mundus, de la unidad del mundo, está ahí esa información, y que en determinados estados de conciencia no se rige por las pautas como estamos habituados a manejarnos. No existe esa causalidad. El tiempo transcurre de otra manera, de alguna manera. De otra forma. Paloma Navarrete, con esta dilatada experiencia, mirando en la bola de cristal, como hemos visto antes de la publicidad, empezó en realidad a trabajar con estas cosas después de ser iniciada por un chamán en un país exótico. A mí me gustaría que nos contaras un poco cómo fue aquello, porque parece que los pueblos primitivos son más permeables a estas cosas. Primitivos, entre comillas, entre por favor. Comillas. En otras cosas son mucho más desarrollados que nosotros. Tradicionales, diría yo. Bien. Me gusta más. Cuéntanos cómo fue eso. Pues fue muy interesante, porque yo estuve en Guatemala, fue en Guatemala. Yo viví 3 años en Guatemala y el chamán me eligió a mí. Lo encontré en una reunión de amigos, en un sitio con más gente, y me dijo, te esperaba pero no tan pronto, ¿quieres aprender conmigo? Inmediatamente le dije que sí. Yo no sabía lo que tenía que hacer, pero yo decidí que yo aprendía con él. Y estuve 3 años, pues digamos que abriendo mis canales mentales, o sea, fomentando y potenciando la capacidad de percibir, mi capacidad de percepción, que ya la tenía yo de antes, pero aquí ya empecé a domesticarla, como si dijéramos. Y fue realmente muy interesante todo ese aprendizaje, y comprendí por qué los maestros son tan duros, porque no responden a ninguna de las preguntas que les haces. Mi chamán no me respondió a una sola pregunta. Javier Castillo, psicólogo, racional, investigador. ¿Cómo se nota? Pero también buscaste de alguna manera, digamos, ese sexto sentido, los orígenes de ese sexto sentido, dentro de pueblos tradicionales, como los Yanomami. Cuéntame esa experiencia, es decir, cómo fue y lo que encontraste allí. ¿Son esta gente que vive en la selva con pocas comodidades, etcétera, mucho más permeables al sexto sentido? Hombre, todas las comunidades que viven mucho más arraigadas en lo natural, efectivamente, se nutren de una información a la que nosotros, con nuestro continuo ruido del pensamiento, no accedemos. Y por lo tanto, pues hay como una vivencia mucho más directa. También utilizan determinados ritos, se utilizan determinadas plantas de poder. Estas imágenes que vemos son tuyas, o sea, son imágenes tomadas con un vídeo doméstico entre los Yanomamis. En 92. En 1992. ¿Ahí qué estabais haciendo? Ahí había un ritual chamánico donde se iba a establecer como un rito de curación,
donde se sopla... Qué jovencito estoy allí, ¿eh? Ahí estás como... pasado los años. Esa caña da a tu nariz. Bueno, eso sí. Ahí se mete la sustancia psicoactiva en la puntita y te soplan. Es una sustancia de las denominadas pues, psicoactivas. ¿Y qué desarrolla en ti? ¿Desarrolla alguna facultad especial? Bueno, casi todas, hombre, se produce... ¿Una alteración del tiempo también? Como se produce una serie de cambios físicos, entre paréntesis, pues tiene una cierta peligrosidad. Yo iba acompañado de un médico, teníamos todas las precauciones tomadas. Yo me había preparado en Valencia, o sea que no es una cosa que se pueda hacer así como así, hay que prevenir. Pero se producen determinados cambios neuronales que justamente lo que facilitan es eso, que el ruido del pensamiento a lo que estamos acostumbrados, ese pensamiento racional, ese pensamiento de control, vaya disminuyendo y hay como un acceso mucho más profundo de lo arcaico. La vivencia emocional es mucho más intensa y pueden aparecer contenidos que tienen que ver con sustratos del inconsciente muy profundos y además captas la realidad de forma distinta. A mí me gustaría, ya que tenemos la oportunidad tengo fantástica... cara de colocado encima. Ahí estás ya alterado. Ahí ya estoy alterado, como se nota. Ya que tenemos la oportunidad única y fantástica de tener con nosotros a Salvador Ortega, que fue uno de los pioneros de la investigación científica dentro del campo de la policía, que nos valoran un poco estas cuestiones. Es decir, cuando hay personas que dicen que son capaces de entrar en estados alterados de conciencia, adelantarse al tiempo, y cuando aportan una información policial concreta, en el caso de tu experiencia profesional, cuando te han dado una información concreta, ¿cómo reacciona el policía? Porque una posibilidad sería sospechar también del vidente que está implicado en el caso, ¿no? Sí, lo primero que hace es indudablemente sospechar. Pero pues es cosa de los policías sospechar. Es lógico que tú no hayas podido llegar por unos caminos racionales a unas conclusiones dentro de varias líneas de investigación y que una persona que no conoce en absoluto la cantidad de datos que tú conoces, que todo queda en la reserva de la investigación y en los datos que se han ido encontrando en todos los análisis más científicos que se hacen en los escenarios y demás del crimen, pues pueda llegar a saber, si no tanto como tú, si superficialmente y en contexto, algo más que tú no llegas a saber. En algún caso has llegado incluso a utilizar, o alguien ha llegado a utilizar un péndulo, es decir, para buscar personas desaparecidas, por ejemplo, un péndulo tan sencillo como este, una plomada en realidad, algo colgado de una cadenita que puede ser utilizado para buscar sobre un mapa personas desaparecidas. Por ese método tan peculiar, ¿se ha logrado localizar alguna persona desaparecida? ¿Nos puedes contar algún caso? Yo llegué a convertirme, no en una obsesión, pero sí a profundizar mucho en la radiestesia y sobre todo en zahoríes y demás, de cómo funcionaban los péndulos y cómo funcionaban los buscadores de agua, las barras, las horquillas de madera de avellano, etcétera, etcétera. En un momento dado nosotros tuvimos que buscar a una persona que nos faltaba en una investigación. Una persona que era pues el autor crítico, puesto que era una persona que había perdido la vida. Y por más vueltas que dábamos, ni siquiera el autor del hecho nos podía acompañar porque tenía desquiciadas pues las coordenadas de espacio y de tiempo. Y aparte de eso, pues no es que no pudiera, sino que tampoco sabía dónde había estado, cómo había estado, ni de la forma que había estado. Después de darle muchas vueltas al tema, pues llegamos a negar la posible solución de aquello. No teníamos un camino por donde ir, ni había relación entre víctima y autor. Alguien de los que me conocía me dijo: oye, yo conozco una persona que trabaja con el péndulo y que tira el péndulo perfectamente y tal. En ese principio siempre dice, bueno, el no ya lo tengo. Y lo utilizaste como un recurso más. Más lejos no puedo ir. Luego, nada, preséntamelo, que yo que hable con él. ¿Y qué pasó? Me lo presentaron y yo dije, bueno, pues vamos adelante. ¿Qué hay que hacer? Pues mire, lo primero que uno tiene que hacer es traerme planos de los lugares que sospechan ustedes donde pueda estar. Le llevamos unos planos más o menos de la zona donde podíamos haber configurado que se podía encontrar esta búsqueda y
al cabo de 2 o 3 días me vuelve a llamar diciendo que si yo no le podía facilitar planos militares, que eran mucho más detallados. Más específicos. Eso es. Le proporcionamos planos militares de las zonas aquellas y me dijo que tenía una aproximación aproximada, o sea, una aproximación de unos 2-3 kilómetros alrededor. Le dije, vale, con eso no vamos a ninguna parte, no vamos a levantar. Y con esa información, claro, ¿no? Con esa información se manda una patrulla allí a investigar. No, yo estaba totalmente desesperado porque si resultaba cierto, pues levantar 2 o 3 kilómetros cuadrados, eso resulta una labor ardua y además no teníamos medios siquiera para hacerlo. Y le dije que si no podía acercarse más. Me seleccionó, entonces, de los mapas que le habían proporcionado, seleccionó uno. Y en ese uno, a los 3 o 4 días me volvió a llamar y me dijo, tengo una aproximación de unos 50 metros cuadrados. Bueno, eso se llama teleradiestesia, es decir, la facultad de poder ver, utilizando métodos radiestésicos con el péndulo, algo que está a distancia. La magia de la tele también nos está sirviendo imágenes ocasionalmente de lo que está haciendo Sergio Gozzi, que sigue retratando el supuesto espíritu guía que acompaña a Irene Fernández, a una periodista de investigación de esta casa. Después hablaremos con ellos, veremos si ese retrato es fiel o no es fiel y abundaremos un poco más en los misterios que tienen que ver con la mediumnidad. Paloma Navarrete, quisiera preguntarte una cosa muy concreta, muy específica, que solo tú me puedes responder. ¿Es cierto que llegaste incluso a buscar o ayudar a las madres de la Plaza de Mayo en Argentina a buscar a sus hijos desaparecidos utilizando sus facultades de evidencia? Es cierto, eso es cierto y fue una experiencia tremenda, porque me llegaron unas señoras, madres de la Plaza de Mayo, con un álbum de fotos así de grande y para que yo viera dónde estaban esas personas. Entonces pues empezabas y decías, pues este está en el agua, este está muerto, este está en cal viva, este así terrible. Y era terrible. Y uno de ellos recuerdo que lo vi y dije, hay uno que tiene una cicatriz en un brazo que se ha podido escapar y entonces ese ha salido del país. Y al poco tiempo esa persona apareció en Madrid en mi consulta a decirme, era yo el de la cicatriz y efectivamente me había escapado. Paloma, tendrás que volver a esta mesa en más ocasiones a contarnos más cosas de este estilo. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en el otro lado de la realidad. Gracias a ti, encantada de estar con vosotros. Y entramos en un segmento nuevo del programa que lo hemos llamado Línea Abierta y en la que vamos a dar respuesta a algunos de los emails, cartas, mensajes, imágenes que ustedes nos han ido remitiendo en estas semanas que tienen que ver con los contenidos de este programa, con sus dudas, con sus inquietudes y que vamos a tener semanalmente aquí. Y para acompañarnos y explicarnos lo que ustedes nos cuentan, vamos a contar con la colaboración de nuestra asesora Carmen Porter. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Javier. Bueno, ha sido una avalancha lo que hemos Ante todo hay que recibido. agradecer a los oyentes pues esa confianza que nos han puesto, porque hemos recibido cientos de mensajes que además muchas veces saben más que nosotros. Nos plantean todo tipo de temas, nos dan todo tipo de testimonios, de historias. ¿Qué temas son en los que se han centrado? Hay uno por el que han preguntado muchísimo, como por ejemplo Paloma Alardín o Ana Belén Martín. Nos están diciendo, ¿qué está pasando con las caras de Belmez? Hay informaciones de última hora que hablan de que el 80% de las caras de Belmez, ya sabéis, esas caras que aparecieron un 23 de agosto del 71 en una casa muy humilde de Jaén, nos están diciendo esas informaciones que el 80% de las caras han desaparecido. Caras como esta que vemos en imagen. Exactamente. Esta es la primera cara que sale en Belmez de la Moraleda, en el 71, Jaén. es decir, hace La llaman 33 la pava. años. La pava, la pusieron ese nombre picaresco en el pueblo. La pava con bigote, bueno, sí. Acabo de hablar con la familia hace escasos minutos. Me han asegurado que, al contrario, las caras de siempre se mantienen. Y es más, Javier, están saliendo nuevos rostros en ese cemento. Tendremos que hablar de ese tema, obviamente, en este programa, Sí, porque es un las tema caras a de tratar. Belmez es uno de los misterios clásicos por excelencia dentro del mundo de lo paranormal. ¿Qué más cosas preguntan? ¿Por qué más nos Pues fíjate, ¿te nos acuerdas que en el interrogan? segundo programa tratamos el asunto del baúl del monje? Bueno, ese anticuario de Madrid donde se captó una filmación sensacional en la que caía algo extraño del techo sin nada. Así que, ¿qué pasa con Pues eso? nos escribe una vecina del inmueble. Esta es la azul. filmación. Exactamente, estamos viendo la filmación. Que se fijen todos los televidentes. Al fondo de la imagen, de repente caerá algo del techo, ahí está, que golpea
la mesa, levanta también otro objeto que había dentro de la mesa. Nosotros analizamos esa filmación, recuerden ustedes que la pusimos en manos, curiosamente, de Salvador Ortega, que estuvo analizando este asunto. ¿Qué es lo que nos cuentan? Pues en este anticuario, al parecer, ella vivía en Encima. ¿Quién es que nos lo cuenta? Asun nos dice que ya en el año 99, ella vivía justo encima de esta tienda de anticuarios y que tuvo un problema en uno de los baños y fue una gotera que cayó justo en un juego de cristal muy parecido al que ella vio en el programa. Y nos dice, ¿gotera o poltergeist? Es decir, ella vivía encima del anticuario. Me gustaría volver a ver esa imagen, si es posible, y que Salvador nos diera la respuesta. ¿Gotera o fenómeno extraño? No, lo de la gotera no lo puedo saber, puesto que no he podido analizarlo. Sí, pero de las goteras no suelen caer cortapuros, ¿no? No. Lo que parece que cae ahí. Y vamos a ver, ahí el sistema que se emplea para poder realizar un análisis más o menos científico sobre ello es muy fácil, depende de una ley física. Lo que estamos calculando es el tiempo que tarda en caer y más aproximadamente el peso. Entonces, es imposible que eso pueda caer sin ser proyectado, porque va a una velocidad superior que no corresponde ni al peso ni a lo que realmente representa, y mucho más, además, es con la fuerza que vuelve a botar y marcha hacia arriba. Esta imagen que tenemos ahora es justo el cortapuros, está en la parte inferior, que cae del techo. Y la barra. Que sale despedida hacia arriba por el impacto contra esa mesa. Eso, por mucho que pudiera pesar, eso podrá pesar 250 gramos como mucho, ¿no? Yo calculé, incluso pensando que pudiera pesar 2,5 kilos, y a pesar de 2,5 kilos, la velocidad es imposible que la podía haber cogido. Hay una cosa curiosísima, y es que ese objeto cae ya haciendo efecto, es decir, va bajando. Sí. Hay que calcula que el techo está como máximo a 3 metros de altura, no hay más. Eso es. Y a 3 metros de altura no se puede conseguir esa velocidad con ese peso. Salvador Ortega, un policía científico como tú, ¿qué opina de estas cosas? Bueno, yo siempre he dicho que ahí están, y soy además el más indicado para no poder dudar de ellas, puesto que yo he tenido experiencias, muchas negativas y otras positivas. O sea, yo tuve también un viaje astral de una persona que se nos presentó para encontrar unos objetos que se habían cambiado de sitio en un incendio provocado. Y efectivamente pues llegamos a descubrir que era un fraude, ¿no? Y luego después he tenido otras personas que sin embargo se me han mostrado también con el mismo sistema, con un viaje astral, y han viajado por sitios donde yo había estado, donde nadie más que yo había pernoctado allí. Fue una muerte de un hombre al que le pegaron 2 tiros mientras estaba con su novia, pues allí los 2 solos en el campo. El único que había estado allí era yo. Yo creí que se podía tratar de una persona, de un psicótico, de una persona y tal, y dormimos incluso en ese coche acompañado de una muñeca desnuda, una muñeca hinchable, y nadie más que yo conocía el lugar perfectamente. Yo había dejado pisadas marcadas por si acaso. ¿Y todo eso lo vio esa persona? Sí. ¿Lo describió? Perfectamente. Salvador, impresionante. Carmen, si nuestros espectadores quieren enviarnos información o quieren contarnos más cosas o quieren de alguna manera participar más en este programa... Un televidente, ya le consideramos amigo, Luis Sardina Fernández, dice que pone a nuestra disposición más de 200 psicofonías. Las oiremos. Si alguna más quiere mandarnos vídeos, sus investigaciones, sus fotografías, para que aquí las analicemos, al otro lado tiene que ser el otro lado de la realidad, @telemadrid.es, o una dirección de correo. El otro lado de la realidad, Telemadrid, a la calle Paseo del Príncipe número 3, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid. Repite la dirección postal otra vez para que les dé tiempo a tomar nota. El otro lado de la realidad, que nos lo remitan a nosotros, Telemadrid, Paseo del Príncipe número 3, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid. Y si no, al correo electrónico. Gracias. Lo recogemos y lo leemos todo. Gracias, Carmen. Gracias, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hemos dejado el experimento de Sergio Gozzi en marcha. Está con Irene Fernández. Yo les voy a pedir que, por favor, se acerquen a la mesa y que comencemos ya a analizar lo que ha sucedido. Hemos intentado, se lo hemos indicado así a Sergio, que, por favor, no le mostrara el dibujo que ha estado dibujando, que ha estado haciendo a Irene, para que lo vean ustedes a la vez que lo van a ver. Lo va a ver Irene, lo va a ver Salvador Ortega y lo va a ver Javier Castillo, que están con nosotros en esta mesa de trabajo. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Ante todo, bueno, te hemos visto en algunas escenas a lo largo del programa dibujando con mucha soltura. Tú nunca has tomado clases de dibujo. Jamás, no. ¿Jamás has tomado clases de dibujo? No, yo fui el primer sorprendido cuando yo empecé a recibir los mensajes de Joyce, que me pedía que yo siguiera su trabajo, porque ella sabía perfectamente que yo no sabía dibujar, ¿no? Entonces decía, ¿cómo pretendes que yo siga haciendo un trabajo que no sé hacer, ¿no?
Y bueno, pues simplemente ella seguía una especie de patrón a la hora de hacer los dibujos y que yo la había visto hacer miles de veces y digo, bueno, pues voy a intentar. Patrón que empieza dibujando por las cejas y lo último que dejaba siempre eran las pupilas, ¿no? Que es una cosa muy curiosa. Era algo que a mí además me asustaba mucho. Ajá. Porque ya ver toda la cara completa con los ojos vacíos, ¿no? Bien. Entonces, me gustaría que mostraras qué es lo que has dibujado. Ha venido esta mujer. Es un dibujo de mujer. Irene Fernández. Fíjate bien en el dibujo y dinos si la identificas, si te suena de algo. Suelo pedir a la persona que intente recordar no cómo fallecieron, sino un poquito más jóvenes, porque siempre vienen más jóvenes de cómo fallecieron. Sí, los del más allá se presentan siempre en el esplendor de su vida. Realmente no sé por qué, pero nunca en su último periodo, sino más o menos en la mitad de su vida, ¿no? Alguien que falleció en 60, 80 años, pues a lo mejor se presentará pues a lo mejor podría ser como cuando tenía 40 o 50, ¿no? Sí. Sergio, lo importante, decía Joyce Morgan, la medium que a ti te instruyó para hacer estos dibujos y que tú has seguido un poco esa trayectoria desde el verano del 2001 más o menos hasta la fecha, lo importante no es el rostro, sino el mensaje que viene con el rostro, porque tú además mientras dibujas estás recibiendo una información que parece que tienes la necesidad de transmitir a la persona a la que le estás haciendo ese dibujo. En este caso el mensaje... No hemos hablado nada todavía. Muchas veces la mayoría de las veces son como muy personales, ¿no? Yo no sé si ella está dispuesta... No, yo no tengo ningún problema, Javier. ¿Te puede contar el mensaje? Y... Perfectamente. Sí, a la hora de estar haciéndolo, como tú explicabas, has recibido un mensaje que es especial para mí. Yo no tengo ningún problema en recibirlo. En recibirlo. Bien. Muy bien, pues vamos a ver. Un segundito. Te concentras en el retrato, tratas, me imagino, de meterte en los trazos que has dibujado y recibir esa información. Es pura mediumnidad. Javier Castillo, esto es pura mediumnidad, claro. Sí, pero de todas formas yo no lo ubicaría en lugar de lo extraño. Date cuenta que cualquier persona en un estado de meditación profunda tiene mensajes. Una persona cuando está soñando tiene mensajes. El problema es cómo se interpreta eso. Uno lo puede interpretar literalmente o pensar que son espíritus que están hablándote, o uno lo puede interpretar simbólicamente como manifestaciones del propio inconsciente, que no quiere decir que ese inconsciente no pueda captar cosas reales. Las relaciones entre la psique y el cuerpo, la psique y la materia y la realidad son altamente complejas. Pero, de alguna manera, desde mi óptica, aquí como tú has dicho, representando el mundo de la ciencia y de la razón, este tipo de habilidades, aunque suenan muy extrañas, son muy llamativas, sí que están estudiadas, trabajadas. Vemos como el fenómeno hipnótico y el autohipnótico, la escritura automática, la pintura automática son manifestaciones que se han trabajado, se han estudiado y se han visto. Y por lo tanto no tienen por qué ubicarse del otro lado, en el sentido de que sea un espíritu el que te esté guiando o te esté diciendo cosas. Sería un poco lo que decía el poeta Paul Eluard de hay otros mundos pero están en este o están dentro de nosotros. Efectivamente, pero que además no deja de ser fascinante, complejo y con muchísimas claves. Claro. A mí me da la impresión que a veces lo fácil es decir justamente que ese tipo de mensajes tienen que ver con la presencia del más allá. Hay cosas que hacen los médiums que a los psicoanalistas les cuesta años. Es decir, que de repente por una intuición genial, llamémoslo X, llegan al problema justo de raíz o saben qué decirle exactamente a la persona. Sergio, tú tienes ese mensaje ya preparado. Vamos a ver, lo que principalmente, entre otras cosas que puede decir, pero principalmente está contigo para intentar resolver un problema familiar en el que dice que tú no estás queriéndolo ver cara a cara. Es como si estuvieras rehuyendo un problema familiar. De tu familia cercana, no se trata de ahora de toda la familia, sino más bien de tu entorno familiar. Y entonces viene un poco a ayudarte, un poco a decir, afronta el tema ya. No sigas rehuyéndolo. Bien, yo lo que propondría, en cualquier caso, ya que estamos en televisión, que aquí queda casi constancia notarial de estas cosas, es que si no tienes inconveniente, le devuelvas a Irene el anillo. Por supuesto. Porque el señor policía, sí, claro, desde luego se va a encargar mucho de que... Y le des también el dibujo, claro. Sergio, porque lo que me gustaría, Irene, es que
lo compararas con los álbumes familiares y vieras si, bueno, tiene alguna correspondencia con algún familiar. Sí, Salvador. ¿Me permites pasar un poquito? ¿Me Claro. dejas pasar el dibujo? ¿El anillo o el dibujo? No, el dibujo. El anillo ya está a tu poder. Vale, vale. Que conste en acta. Además, el No, dibujo tiene ¿pero qué querías facciones decir? que son tuyas. Efectivamente. ¿El dibujo tiene facciones Efectivamente, hay una pequeñas? cantidad de puntos característicos que son muy familiares y muy similares que son de ella. ¿Me dejas ver tu oreja? ¿La izquierda o la derecha? La izquierda. Muestra el dibujo para ¿La que lo podamos ceja? ver. Hombre, y algo que yo La algo que ceja sí intento- siento algo... No, hay puntos en la que distancia de las cejas está muy aproximada, la distancia del propio labio sobre la nariz, la forma de la nariz, o sea, hay puntos característicos Es que a lo mejor lo que en ha hecho en la es que proporción de la cara, pero no me que ha sean dibujado a mí. tuyos, que sean tuyos exactamente, sino que puedan ser pues aproximaciones de algo familiar. Hombre, O sea, y algo que realmente una abuela, me puedo sí los recordar tiene. Y algo, algún y algo que aspecto, suelo pero- intentar, precisamente además, que lo he comentado con ella, algo que suelo intentar cuando hago el dibujo es no mirar a la persona directamente mientras estoy dibujando, por lo menos hasta que digamos que el grueso del Bien. dibujo está hecho. El dibujo está sobre la mesa, lo tiene Irene, se lo va a llevar a su casa, va a mirar si esto tiene alguna correspondencia o no con alguna fotografía familiar y si la tuviera, nosotros desde luego se lo contaríamos aquí, pero hasta aquí ha llegado nuestra aventura en el otro lado de la realidad de esta semana. No se pierdan el programa de la semana que viene. Viene cargado de información, de detalles asombrosos, de fotografías impresionantes y de expertos, como siempre, a la altura de las circunstancias, para explicarles a ustedes que ese otro lado efectivamente existe y que podemos investigarlo y examinarlo de manera seria. Muy atemorizada y evidentemente había gritos, que no me extraña que aquí se hayan podido oír llantos o gritos porque todo ese miedo y todas esas sensaciones y esos gritos han quedado impregnados en este espacio. Es lo que yo puedo ver, por lo menos en en un tiempo de existencia de este lugar. Los camareros se preocuparon mucho de este asunto. Algunos de ellos escucharon esos ruidos, oyeron voces extrañas. Evidentemente, la gente en el Custom Café estaba inquieta. Pero Paloma, cuando estuvo allí con la bola de cristal, viendo qué clase de gente era la que aparecía por allí, perteneciente a otra época, luego hablaremos un poco de eso, quizá a la Guerra Civil Española, llegaste incluso a describir detalles pequeños como los vestidos, por ejemplo, de la gente. Escuchemos. Estoy viendo una mujer de una cierta edad. Yo estuve. Y además Sí. detectaste cosas también. Sí. Ahí apareció mucha gente. Apareció mucha gente que no estaba, evidentemente. Mucha gente que no estaba, vamos a ver, apareció mucha gente del otro lado, quiero decir, que no estaba presente en ese momento. Y eran gentes que entraban en tropel, muy asustadas y gritaban. Quiero que veamos cómo trabajas con la bola de cristal y vamos a ver qué es lo que hizo Paloma en el Custom Café delante de una bola de cristal más pequeñita que esta, viendo lo que allí sucedía. Este lugar, no este café, sino este lugar donde yo estoy, este sótano, ha sido un refugio. Veo entrar mucha gente con mucho miedo y además que se venían en esta dirección y seguían hacia allá. O sea que no cabe duda que este espacio era más grande y podían tener más sitio donde estar. Y era gente... Sean bienvenidos una semana más a nuestro viaje al mundo del misterio. Sean bienvenidos a este otro lado de la realidad, donde vamos a descubrir cosas que de alguna manera nos afectan a todos. Hoy nos adentraremos en los pequeños misterios cotidianos de cosas que nos suceden alrededor y que muchas veces no sabemos interpretar. Sueños premonitorios, visiones de cosas que están por llegar y que algunos de nosotros a veces tenemos, cosas que hay personas que ven y otras no ven. En definitiva, vamos a hablar de eso que ha venido a llamarse el sexto sentido. Desde tiempo inmemorial hay información de personas que han tenido acceso a estos mundos paralelos donde se les ha presentado incluso el futuro que hoy es nuestro presente. Uno de ellos, el más famoso, es sin duda Michel de Notre Dame, Nostradamus, un profeta del siglo XV-XVI que en un momento determinado llegó
a adelantarse a acontecimientos que a todos nosotros nos suenan. Por ejemplo, anunció el auge y caída de Napoleón, las dos guerras mundiales, la caída de Hitler, en sus 1174 vaticinios, 976 cuartetas, 141 presagios y 58 sextetas, Nostradamus anunció lo que iba a ser el siglo XX. Y lo hizo de una manera que todavía hoy es un misterio. Quizá lo soñaba, quizá lo veía como en estas imágenes de la película Nostradamus en un cuenco lleno de agua, quizás a través de una bola de cristal. Tenemos una bola de cristal esta noche presidiendo la mesa del otro lado. Y detrás de esa bola de cristal, alguien que la conoce muy bien. Se llama Paloma Navarrete. Buenas noches, Paloma. Buenas noches. Paloma es psicóloga, vidente, escritora de temas astrológicos, ha trabajado muchos años con el equipo del Padre Pilón. Paloma, lo que tú haces con la bola de cristal tiene ciertas similitudes con lo que hacía Nostradamus en el siglo XVI. Es igual porque el agua fue el ancestro de la bola de cristal. Es lo mismo mirar en una bola que mirar en un vaso de agua, que mirar en un espejo mágico. Hace muy poco tiempo, en junio del 2003, comenzaron a sucederse una serie de fenómenos extraños en un local de Madrid, en la Plaza del Carmen, en un sitio llamado el Café Custom. En ese lugar decían que contra una pared se podían escuchar llantos de niños, ruidos extraños en los sótanos de ese lugar, en los sótanos de la Plaza del Carmen. Invitamos a Paloma Navarrete y al equipo del Padre Pilón, que se dedica a investigar casas encantadas, a visitar ese lugar. Paloma, tú estuviste allí,